GDS, la radio que nos une. La radio que buscaba. www.gdsradio.com. Despierto en la herida, pero brilla el metal. Lo que duele enseña, lo que rompe da paz. Entre voces que callan y un grito vital. Somos fuego que cura, fuerza ancestral. Ya no hay vergüenza en sentir, ya no hay culpa en resistir. La piel se vuelve mapa de todo lo que fui. Kintsugi del alma, donde el dolor se vuelve arte. No hay caída que me parta, ni silencio que me calle. Somos brillo en la grieta, somos red, somos verdad. Kintsugi del alma. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos y todas? Bueno, un gusto empezar esta nueva emisión de este programa que ustedes saben ya, que se llama Kintsugi del Alma. Acá estamos por GDS Radio, después nos pueden ver también por YouTube, está también en podcast y bueno, y también obviamente por la emisión de la radio. Saludamos a Guillermo San Martino, buenas tardes Guille, gracias ahí nuestro director por estar ahí. Y también le mandamos un beso a Estela Roque, que es la productora general del ciclo. Y bueno, saben que mi nombre es Carla Guarinoni, yo soy psicóloga. Y esta es la tercera emisión de este programa, en donde nos propusimos hacer una pausa y tratar de pensar determinados temas y distintos temas que nos hacen interrogantes, sobre todo relacionados a la salud mental. Hoy tengo la suerte de contar con una persona muy, que sabe mucho sobre el tema que vamos a tocar. Ahora la voy a presentar, ya la están viendo igualmente, pero quería introducir brevemente el tema, sabiendo que es un tema muy actual, que la verdad que cuando uno empieza a ver las redes, programas de televisión, radio, siempre hay una mención a este tema, porque es un tema que nos interpela y nos hace pensar, no solo los profesionales de la salud mental, sino a toda la comunidad de padres, educadores, todos los que tengamos contacto con adolescentes y niños también. Y vamos a hablar hoy con Elisa Canelo, que la ven ahí en la pantalla. Gracias, Elisa. Buenas tardes, te quiero presentar, porque vamos a hablar sobre un tema muy relevante, muy actual, que es adolescencia y digitalidad, pero también pensando y tratando de pensar sobre qué cuestiones podemos aportar como profesionales de la salud mental para repensar este tema, porque es un tema vigente y es un tema que se da sin poder decir ya esto está mal, esto está bien, no desde la moral, sino justamente desde la profesión y desde el discurso que de la psicología puede aportar mucho sobre esto. Les cuento que nuestra invitada, muchas gracias Elisa por unirte a este programa, es licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, es actual doctoranda también de la UBA, es docente en la Facultad de la Psicología de la UBA y es ex integrante del Servicio de Psicología Clínico de Niños con base comunitaria, dependiente de la segunda cátedra de Escuela Inglesa de Psicoanálisis. También ahí participa de reuniones de supervisión y formación a extensionistas. Es miembro de la atención psicológica del Hospital de Escuela de la Facultad de Psicología UBA, que funciona articulando con el Hospital de Clínica José de San Martín, y es miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis Relacional y miembro del capítulo Buenos Aires de la misma asociación. Así que un placer, estamos muy contentos de recibirte, Elisa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, gracias por esta invitación. La verdad que muy contenta de estar acá en el programa y de hablar de un tema tan vigente e interesante para detenernos a pensar, tal cual dijiste.
Bárbaro, gracias Elisa. Vamos a empezar un poquito. Vos obviamente tenés mucha experiencia, porque aparte que investigás y que sos doctoranda, tenés mucha experiencia clínica y es un tema que entiendo que te causa y que estás estudiando. ¿Qué podemos pensar, un primer abordaje de lo que es la digitalidad que ha venido para quedarse y sobre todo el impacto que tiene en las vidas de los adolescentes y también, ¿por qué no, de los niños, ¿no? Ujú. Bueno, sí, justamente, digamos, no podemos hablar de la adolescencia si no pensamos en que la infancia está totalmente inserta en las nuevas tecnologías actualmente. De hecho, tenemos que partir de hablar de la tecnocultura, me parece, ¿no? Que son justamente esas intersecciones que se dan entre las nuevas tecnologías y la sociedad. Y estas intersecciones son cada vez más, y esto hace que la producción de subjetividad se vea afectada actualmente por esta digitalidad. Es más, ya hablamos de una subjetividad digitalizada, ¿no? Hay autores, por ejemplo, hay una doctora en psicología que trabaja en la Universidad Nacional de Rosario y que investiga también este tema y que habla de infancias híbridas y de adolescencias híbridas, porque ya es un hecho, digamos, a ver, no lo podemos pensar como un universo paralelo, ¿no? Claro. Está muy bueno. Sí, perdón, Elisa, pero está muy bueno esto que vos traes de tecnocultura, porque si no estamos hablando como si a nosotros no nos atravesara. Es verdad que nosotros no somos nativos digitales, pero también estamos siempre en relación a un teléfono, a una cámara, a una red. Entonces es como, me parece buenísimo abordarlo desde el que ya es parte de la cultura, ¿no? Hay una tecnocultura y que la investigadora esta que nos estabas contando, ¿qué es lo que establece? ¿Qué dice en relación a las infancias híbridas? ¿Qué sería? Bueno, justamente, digamos que los niños están en permanente interacción con los videojuegos, con digamos, la forma en que ellos se acercan a las pantallas, es muy particular e interesante para pensar y permanentemente, digamos, impacta en la construcción de su yo, ¿no? Entonces, como terapeutas, como psicólogos, no podemos no tomarlo en cuenta al momento en que vienen los adultos a consultar, porque así como vos decías, digamos, hay observables clínicos que aparecen cada vez más y llegan a los adultos con preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, digamos, la atención, la memorización, la sociabilidad, todos son factores que, bueno, están apareciendo, se van cada vez más afectados por el consumo de las tecnologías. En el caso de los niños, por ejemplo, lo que observamos es que la exposición, digamos, a los dibujitos, ¿no? Que conocemos, ha cambiado, ¿no? En los últimos años, cada vez los videos son más cortos, los colores son mucho más atractivos, y entonces tenemos como una subjetividad que se va construyendo de forma intermitente, ¿no es cierto? Termina un video, empieza otro con otra temática, ofreciendo a su vez, digamos, o sea, porque esto, la tecnocultura se inserta, digamos, en toda una ideología también, ¿no es cierto? Que hay detrás y que no la podemos ignorar, y que tiene que ver con la ideología del consumo y demás, con las cosas, con lo que implica tanto lo negativo, pero también con la parte positiva, ¿no es cierto? Digamos, porque, bueno, eso se ve también en la adolescencia. Claro. En la adolescencia, los chicos, bueno, acceden a temas de interés que antes a lo mejor estaban silenciados y que ahora está todo como muy ahí, ¿no? Claro, en bandeja, y si el adolescente no cae en lo que llamamos una sobreexposición en la pantalla, esto puede contribuir a tener una adecuada información, a despertar el interés, la curiosidad, ¿no? Claro, está buenísimo que lo traigas porque, como hablábamos en la charla previa cuando nos contactamos,
no caer en la demonización, me dijiste vos, como diciendo, bueno, todo mal. No, la verdad que la tecnología es parte de la vida y en los adolescentes, también yo tengo hijos adolescentes y atiendo adolescentes, lo vemos en esto en que por ahí potencia sus intereses porque lleva a información que cuando vos y yo, o yo por lo menos era adolescente, tenía que ir a una biblioteca y hasta que iba, llegaba y encontraba la información, quizás no llegaba, no accedía. Entonces hay Tal verdad cual. que puede potenciar. Vamos Y a hablar de los videojuegos cuando hablamos en la charla. Los videojuegos también, digamos, tienen un lugar, ¿no? En esta construcción. en un lugar que ocupa, es un lugar innegable, cada vez más importante en la vida de los niños y de los adolescentes. En mi caso personalmente pienso que los videojuegos no lo tenemos que pensar como, bueno, el niño o el adolescente se mete en otro mundo, sino que es forma más. En estos casos, los juegos son incluso una continuidad de los juegos tradicionales. En otros casos tenemos juegos más de carácter violento y entonces esto hace que irrumpan en la mente del adolescente, mucho más del niño, digamos, y sobre todo si pasa muchas horas este tipo de actividad, digamos, ¿no es cierto? O sea que, Pero claro, sí, uno tendría que ver entonces qué tipo de juego es, porque el juego nosotros sabemos que constituye la subjetividad cuando uno es chico, porque lo que hace es abrir el mundo simbólico. En este scrollear permanente de los videos que vos contabas antes, pareciera no haber eso, pareciera haber un puro estímulo que lo único que hace es alertar al consumo y a seguir scrolleando y pasando horas en las pantallas, ¿no? es que a veces, Carla, no es solo, no es el juego en sí mismo, digamos, hay una videocultura, ¿no es cierto?, también en torno a eso, que hace que el adolescente lo lleve, digamos, o sea, porque tenemos que pensar cuál es la relación que se establece, y en los niños también, con el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, esto es muy importante. Cada vez vemos como situación de mayor sedentarismo en los niños. Bueno, siempre estamos hablando más en función a lo que sería la sobreexposición o el sobreestímulo que reciben, ¿no es cierto? Digamos, suponiendo, digamos, que el niño pasa muchas horas expuesto a la pantalla, esto lleva como a sintomatología, digamos, en función, bueno, si ya hablamos del cuerpo, el videojuego nos invita, digamos, al consumo de bebidas azucaradas, de comida rápida, vemos situaciones de aumento de peso muy vinculadas, digamos, a estar mucho tiempo frente a la pantalla, todo lo que, diferentes trastornos alimentarios y en el sueño. Esto es muy importante. Lo que vemos muchísimo es, digamos, el trastocamiento total, digamos, de las rutinas y de las alteraciones en el sueño, y esto hace que en los niños, por ejemplo, aparezca el factor de la irritabilidad, ¿no? Nosotros lo vemos muy evidenciado cuando le quitamos al niño el aparato tecnológico, ¿no? Cualquiera sea. Le apagamos la tele, le sacamos el celular, esto aparece como el enojo, la frustración y demás. Pero en realidad, digamos, los efectos de no poder tolerar la frustración, porque ¿qué es lo que sucede, digamos, con tanto para el adolescente cuando consume videojuegos? Hay una satisfacción permanente, ¿no es cierto? Digamos, vas pasando de niveles, vas logrando cosas, entonces esto viene, y en la adolescencia se ve más aún, a llenar ciertos vacíos, ¿no? Digamos, si nosotros pensamos en la adolescencia, hoy por hoy, como una zona de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el consumo de tecnologías muchas veces es un refugio importante para el adolescente y sobre todo cuando hay un adulto que no está atento
o porque los adultos también estamos, como tal cual vos decías, ¿no? Atravesados por la tecnología. Esto quedó más en evidencia, digamos, a partir de la pandemia hay un cambio. Esto te iba a preguntar, que se muy notó importante, fuertemente, ¿no? A partir de la pandemia, donde también el videojuego o las redes o lo digital era la cosa que se tenía nosotros, ¿no? Digamos, más allá del grupo convivente o con quién estabas. Pero sobre todo los niños, hasta el colegio hicieron por ahí, los amigos eran por ahí, todo, digamos, pasó a tantos niños y adolescentes. ¿Qué notas vos que cambió a partir de la pandemia hasta ahora, pensando también en términos de la relación con la salud mental? Yo pienso que los adultos también nos empezamos a relacionar con la tecnología de otra manera y quedamos capturados por eso, ¿no? Hay una profesora en filosofía, ¿no? Y magíster en políticas educativas que se llama Ángela Menchón, que ella habla de la smartphonización de la vida, ¿no? Sí. Y es muy interesante lo que investigan, porque, por ejemplo, ella habla de que no hay límites en el espacio, ¿no es cierto? Esto es lo que nos muestra la tecnología, y esto justamente se puede relacionar muy bien con lo de la pandemia, porque nosotros estábamos encerrados, confinados, pero nos estábamos comunicando, como vos decías, con el otro a través de estos dispositivos. Y esto se instaló y llegó para quedarse, digamos, ¿no es cierto? Sí. Pasa es que puntualmente, digamos, en situaciones de vulnerabilidad como la que atraviesan los adolescentes, es un recurso en sí mismo la tecnología para comunicarse. O sea, no es la forma en que uno elige, ¿no? Nosotros a lo mejor decimos, bueno, te voy a visitar a tomar unos mates o hacemos una videollamada porque, no sé, no preferimos comunicarnos así. No, la vía por excelencia de comunicación del adolescente es la tecnología, ¿no? O sea, son hábitos que ya están instalados y que entonces son códigos compartidos, ¿no? Como nos mostró esta serie Adolescencia, ¿no? Sí. Este año que fue tan interesante. Voy a preguntar por la serie, sí. Se observó ahí porque dejó en evidencia, ¿no? Que hay códigos que los adultos nada sabían, ¿no? De esa forma, digamos, de todos los mensajes que se estaban intercambiando y de los peligros que eso conllevaba. Y además, en toda esta cuestión, digamos, trasciende, digamos, al sujeto. O sea, nosotros lo tenemos que pensar. Bueno, nosotros psicoanalistas, digamos, lo pensamos desde el área de la subjetividad, pero también, digamos, los educadores, los filósofos, los antropólogos están analizando toda esta situación porque, como te decía, digamos, trasciende lo estrictamente subjetivo, en el sentido que no hay instituciones que a veces amparen al adolescente, ¿no? O estados que garanticen digamos, las situaciones en las que terminan metidos y que no saben bien cómo salir de ahí, ¿no? Por eso tenemos que pensar, se está mucho trabajando en esto, del ciberacoso, del ciberbullying, ¿no? Donde todavía no existen políticas, digamos, que, digamos, los resguarden a los adolescentes como debieran estar resguardados. Lo que pasa que es tan exponencial el crecimiento, digamos, de cómo los chicos están ahí en este tipo de interacciones. Vos dijiste algo muy interesante que dijiste, cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Esa es la forma que ellos encuentran de relacionarse. Entonces, al psicoanálisis nos interpela bastante eso, ¿no? Como que otra edad, digamos. Claro, que hay ahí. Y te iba a preguntar esto de la serie Adolescencia, como yo creo que ahí hubo un mirar, como dijiste, y poner una luz en algo que es el peligro, dónde está. Digamos, no es que nosotros querramos, y esto que quede claro, que no estamos diciendo que las redes son peligrosas en sí, sino que hay ahí algo que hay que poner una mirada, ¿no? Digamos, hay que poner una mirada, sobre todo, como vos decías muy bien recién, que es la forma que tienen los adolescentes de relacionarse. Entonces hay una mirada ahí, ¿no?
esta mirada está complicada últimamente, la mirada del adulto está porque la mirada complicada. también está en el celular, también la mirada del adulto está en el celular, en la serie, Exacto. entonces El adulto tiene que funcionar como un mediatizador, ¿no? Del menor y del consumo de la tecnología, y lo que observamos es que justamente, digamos, como cada vez nos atraviesa más a nosotros también, esa forma de estar atentos también se está transformando. Y muchas veces creemos que tenemos bajo control ciertas situaciones y no es así, porque los chicos descubren nuevas maneras de vincularse, de las que somos ajenos, somos bastante ajenos, digamos. O sea, tenemos que serlo en algún punto con el adolescente, ¿no es cierto? Porque sabemos que es una etapa donde el sujeto, digamos, el adolescente intenta diferenciarse del adulto. Este es otro problema que, si me permitís también, y no me quiero tanto por las ramas, pero el fenómeno de la inteligencia artificial. Espectacular, sí, tomémoslo, porque ahora uno abre cualquier cuestión, ChatGPT, lo otro, y cada vez más hay noticias de gente hasta que ha cometido. Y mira, es como vos decías, ¿no? Lo charlábamos del otro día, digamos, no caer, digamos, no demonizar las tecnologías para nada, porque forman parte de nuestra cotidianidad, pero tampoco tenemos que caer en un tecno-optimismo, ¿no? Digamos, digamos que lo que nos empujan las empresas o ciertas políticas es a pensar, digamos, que siempre lo tecnológico es la vanguardia, es lo mejor, es lo que nos va a llevar a un desarrollo, a un crecimiento que acompaña, digamos, al desarrollo de la subjetividad, y no siempre es así, porque a veces se cruzan ciertos límites y esto pone en riesgo al adolescente. No, con respecto a la inteligencia artificial, lo que te quería comentar es que, contrariamente a lo que uno pensaría, ¿no? Que la inteligencia artificial, quiero decir, cumple una función diferente para el adulto que para el adolescente. Vamos, lo que se viene observando es que las consultas de los adolescentes son primordialmente acerca de temas emocionales, ¿no? O sea, las interacciones que se observan. He pensado que era cómo se hace la raíz cuadrada. No, vos sabés que no, que para el adulto sí constituye una herramienta, ¿no? De consulta, ocasionalmente, tenemos alguna. Escucho cada vez más adultos que tienen relaciones con su chat, que hablan, que preguntan, consultan, etcétera, etcétera. También, pero es verdad que... Bueno, pero imagínate que el adolescente es mucho más la influencia que la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una tecnología condescendiente, ¿no? Ya de por sí. Súper interesante esta palabra, me parece espectacular. Porque es así. Nosotros cargamos, ¿no? Digamos, alguna producción propia, y en general tiende a apoyarnos, a resaltar nuestras partes, ¿no? Y entonces nosotros como adultos tenemos cierto pensamiento crítico, pero ¿qué pasa con el adolescente? ¿No es cierto? Donde a lo mejor con todo su cuestionamiento existencial, que es propio de esta etapa, ¿no? Realiza consultas a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial va redoblando la apuesta, digamos, de estas consultas emocionales, y lo llevan a lugares que a veces no están tan buenos. Sí. Digamos, esto recientemente aparecieron como bastante publicaciones de que estamos en el momento de la mayor tasa de suicidios en la adolescencia, y es hoy por hoy una de las primeras causas de mortalidad. Sí. Y bueno, no le vamos a echar la culpa a la inteligencia artificial, pero sí es verdad que muchos chicos que sienten ese vacío, la soledad que mencionábamos antes, están mucho más vulnerables a este tipo de interacciones que lo alejan del mundo real, del adulto también, ¿no? Yo pensaba, había hace poco una noticia de
hasta unos padres que demandaron a una de las empresas de inteligencia artificial justamente un joven que después de hablar mucho con el chat se terminó quitando la vida. Y cada vez hay más de estas noticias que tienen que ver con la salud mental y la inteligencia artificial. Y está bueno poder pensar qué lugar vienen a tener este oráculo que tenemos ahí, o no sé cómo llamarlo, la inteligencia, en relación también a la falta de los padres y de los propios adultos en relación a la realidad de los adolescentes, ¿no? Y sí, es una especie de oráculo, tal cual. Entonces, en ese sentido es donde yo te decía antes que el adulto tiene que mediatizar y el adulto debería poder, de alguna manera, modular, digamos, ¿no? O intermediar entre lo que ofrece, digamos, todo lo que ofrece, porque es un bagaje, digamos, claro, inmensurable. Y lo que el adolescente va a buscar ahí. Porque esa es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que va a buscar? Ahora, por ejemplo, esta autora que yo te decía antes, que tiene varios libros en relación a la virtualidad, que habla de las adolescencias híbridas, ella dice, estamos en presencia de padres bloqueados, ¿no? O sea, es muy interesante lo que ella dice, porque dice, bueno, el adolescente por sí intenta bloquear al padre, ¿no? Y los padres cada vez más, ¿no? En este lugar, digamos, de no poder mediatizar suficientemente, quedan así, en esa función, ¿no? De sentir que están, que no acceden, esa sería la palabra, ¿no? No poder acceder, digamos, a esta forma, digamos, de comunicarse que tiene el adolescente, y que, bueno, después por eso nos encontramos con todos los casos de ciberbullying, digamos, ¿no es cierto?, donde eran a lo mejor charlas de bastante tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, donde el adolescente espera escuchar, ¿no? Esto gratificarse de alguna manera con el que tiene, que no sabe bien quién tiene, pero tiene alguien que lo escucha. Tal cual. Se siente escuchado. Sí, tal cual, me parece muy, muy interesante. Te hago una consulta, a ver qué pensás vos. ¿Qué señales de alarma, digamos, deberíamos estar atentos? No te digo que haya una regla, pero para pensar como padres, si alguien nos está escuchando, que tiene hijos adolescentes, ¿qué señales de alarma podemos ver donde hay algo que nos está notando, que nuestro hijo nos está mostrando de alguna forma que está teniendo un problema en el mundo digital que nosotros no sabemos, ya sea ciberbullying, ya sea problemas de salud mental, de ansiedad, lo que sea? ¿Qué te parece que podemos pensar como señal de alarma? Mira, lo primero que te puedo decir es que no siempre es fácil individualizarla o detectar esas señales que uno después, como, ¿no?, con el diario del lunes, dice, bueno, pensar, ¿no? Digamos, si aparece alguna situación particular, digamos, una situación traumática a la que llega ese adolescente, dice, bueno, no siempre es tan sencillo detectarla, ¿no? Porque esto hay que decirlo. Una de las cosas más evidentes que aparecen es el trastorno del sueño, ¿no? Y el trastorno del sueño, a su vez, trae aparejado otras dificultades, porque esto va directamente a impactar en la alimentación, en el rendimiento escolar, ¿no? Por lo general baja el rendimiento escolar. Bueno, en los niños es otro tema también, lo de la irritabilidad que te mencionaba, porque el niño obviamente tiene otro dominio, ¿no? Un vocabulario mucho más escaso, digamos, que a lo mejor el que maneja el adolescente, aunque el adolescente suele permanecer bastante en silencio, digamos, pero en los niños y en los adolescentes también muchas veces se ve este tema del más fastidio, irritabilidad, el no salir también, ¿no? El estar como recluido, digamos, demasiado tiempo en
en la habitación, Sí. o preferir, digamos, más el contacto, digamos, con la pantalla y no socializar por fuera de la casa, aunque hoy Sí. por hoy es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, no está bien delimitado, ¿no? El afuera y el adentro. Tal cual. Eh, bueno, por eso, digamos, se empieza a confundir, Sí, ¿no? tal cual. Sí, está Y buenísimo ese concepto. llega a haber casos graves donde Claro. fantasía y realidad también quedan Sí, confundidos, digamos, cuando empieza, digamos, como con un gran consumo, ¿no? Porque eso trae toda una excitación, además, que el psiquismo no está preparado en el caso claro, del niño y el adolescente tampoco, porque es un psiquismo en desarrollo. tal cual. Entonces, también es digamos, el adolescente va configurando hoy por hoy Sí, su identidad en base a la interacción con las tecnologías, ¿no? sí, Esto, la primera registro que tenemos de esto es las famosas selfies, ¿no? sí, La selfie es una configuración del sí mismo, digamos. tal cual. Ofelia Fernández hizo hace poquito un documental que se llamaba Cómo ser feliz, donde habla qué le pasa a su generación con el tema de lo digital. Y habla de la selfie como el gran momento también en el 2010, donde Sí. también se inventó el like de Facebook, que también tiene un impacto donde ya el valor pasa por la cantidad de likes que nos dan y el teléfono nos muestra nuestra imagen y nos hace ya olvidarnos de todo lo que está atrás, ¿no? Vemos, hay todo un revalor y Bueno, es que y ya se constituyen en modelos. Para la adolescencia puntualmente, ya, bueno, yo lo veo en mis pacientes, ¿no? Lo que ellos refieren, ¿no? Sí. El adolescente muchas veces en situaciones difíciles, situaciones que lo dejan confuso en relaciones, sus primeros acercamientos a las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Me cuentan bueno, pero no pasaron tanta cantidad de meses, entonces tengo que esperar al mes tal porque yo escuché, miré el video de TikTok que decía Claro. que en tal mes sucede tal cosa y entonces a mí no me está pasando. Y es ¿Y qué como un pasó? factor de angustia que se suma, ¿no? De por qué no me está pasando lo que al otro le pasa, lo que veo o infiero o fantaseo, ¿no? Que es normal, entre comillas, y que no necesariamente lo es. Entonces, bueno, uno como psicoanalista tiene que desarmar todas estas imágenes que nos venden, digamos, pero el problema no sería tanto al adulto, aunque el adulto también, digamos, hay una injerencia importante, pero el adolescente es de por sí una edad, digamos, más compleja en ese sentido, ¿no? Sí, yo lo que veo, a ver si vos compartís o qué pensás de esto, que hay en esto el cuerpo que nos venden, hay toda, digamos, un ser de una determinada manera, sobre todo en el cuerpo de las mujeres, pero en el cuerpo de los varones también, pero se ve, digamos, por ahí es más exacerbado, en el cual si uno se sale de esa norma y del mostrar todo el tiempo un determinado cuerpo de una determinada manera, sexualizado totalmente en la adolescencia y a su vez con una cantidad de consumos, ¿no? Que son desde cosméticos hasta ropa, hasta viajes, como que lo que se valoriza es ese cuerpo y el tener determinadas cosas. Y todo lo que está fuera de ese, digamos, ese cuerpo que es, obviamente, es un determinado cuerpo que está, digamos, es un modelo que se vende, el que nos se propone a la vida. Lo que está fuera de ese, me parece que en un adolescente siempre fue así, porque también los adolescentes, cuando digamos, cada uno atravesó la adolescencia, también había algo que uno miraba, pero ahora me parece que es el bombardeo constante que tiene que ver con el capitalismo también, con la propuesta de un cuerpo, digamos, mercantilizado, como dijiste antes, del capitalismo, de lo que dicen algunos autores, hablan del rendir, ¿no? De la sociedad del rendimiento. Entonces, si me he visto de tal manera, ¿no? Voy a ser más aceptado. Entonces, tendemos a igualar
y se pierde la diferenciación, que es digamos, en eso, ahí tenemos que actuar nosotros, me parece, ¿no? Como terapeutas, a mostrar que no somos todos iguales y aceptar las diferencias totalmente. Sí, el tema del cuerpo es todo una cuestión, digamos, que está. Y además, el cuerpo, y pensar este tema de la intimidad, ¿no? ¿Qué pasa con esto es otro tema que está totalmente atravesado por el consumo de la digitalidad, las pantallas. ¿Qué nos muestran las pantallas? Que no hay intimidad, precisamente, ¿no? Que todo pasa, hay lo que llamamos la extimidad, ¿no? O sea, todo está expuesto, entonces, y esto pasa, Carla, cada vez a menor edad. Menor edad. Tema, ¿no? Cada vez, antes era una cuestión que aparecía en la pubertad o en la adolescencia temprana, y hoy vemos niños de 8 o 9 años, ¿no? Que ya quieren parecerse a tal, quieren usar la máscara tal, entonces esto trae sus consecuencias también, digamos, si esto es reiterado, ¿no? El consumir este tipo de cosas, trae como cuestiones. Hay autores, hay una autora que se llama Sabine Duflo, que es francesa, y ella, digamos, con otros profesionales armaron lo que es el colectivo sobre la exposición a las pantallas, ¿no? O sea, lo que ella empieza a darse cuenta es que tanto en niños como adolescentes, ¿no? Si se interrumpe la exposición a las pantallas durante, por ejemplo, 3 semanas, los cambios que se observan, digamos, en la sintomatología por los cuales consultan los adultos son muy impresionantes, digamos. O sea, entonces esto hace, digamos, a la vez que nos interroguemos hasta dónde puede llegar los efectos secundarios. Esto que decías que decíamos del cuerpo y eso, sabes que hay investigaciones, que esto quiero leer un poco más, todavía no, pero te lo menciono nada más, sobre la pubertad precoz y el avance de los caracteres secundarios cada vez a menor edad. Y esto también lo están investigando, que se relaciona muchísimo con la interacción con las pantallas, y a su vez la pubertad precoz aumentó, ¿no? Antes era como más, no era tan frecuente observarlo por los médicos, y ahora se observa mucho más a partir de la pandemia, que fue como como decíamos antes, ¿no? Como ese momento donde todo el auge de tener que recurrir al dispositivo tecnológico, bueno, no fue una opción, digamos, nos vimos obligados de golpes a hacerlo, y después ya se quedó este uso, digamos. Como decimos, tiene sus cosas muy buenas. Por ejemplo, ahora estamos haciendo esta charla, está Guillermo en Mar del Plata, yo estoy en Santa Fe en este momento, y vos estás en Buenos Aires, y estamos haciendo esta charla. Entonces hay un montón de cuestiones que están buenísimas, pero me parece que tenemos la responsabilidad, y me quedo con esto de monitorear, y me gustó, y de pensar, y de mediatizar, ¿no? Y de mediatizar aquellas cuestiones que traspasan directamente, ¿no? Porque no mediatiza nada, la pantalla directo al cerebro de nuestros chicos y chicas, y digamos de los adolescentes y chicas, y hay algo que falta, me parece, ¿no? No, es que no solo que a veces no mediatizamos, sino que a veces los lanzamos a los niños sin darnos cuenta, muchas veces también, ¿no? Algunos autores hablan de los niñeros tecnológicos, porque nosotros también estamos tan metidos en un ritmo tan acelerado que a veces necesitamos la manera de frenar, ¿no? ¿Y qué pasa? Vemos al niño inmutable frente a la pantalla, entonces decimos, bueno, lo dejo 5 minutos para poder hacer algo, ¿no? No está mal eso, para nada está mal. El tema es cuando a lo mejor
cada vez más el adulto también metido en el teletrabajo, ¿no? En que nosotros también tenemos hoy por hoy el smartphone no es como una forma solo de llamar a alguien, sino que tiene un montón de utilidades. Entonces, esto también se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, bueno, ahí están las complicaciones de hasta dónde permitir. No pienso que sea una solución, digamos, cortar la relación de un chico, digamos, con la pantalla, pero sí tenemos que aprender, ¿no? Ya el adulto también tiene que aprender, porque nosotros no somos nativos digitales, tenemos que empezar a ocupar un lugar un poco más importante en la regulación. Está muy bueno. Y te hago una consulta, Lisa, porque también en este grupo se ve mucho de la generación ansiosa, ¿no? De lo que trae aparejado la tecnología y esta ansiedad, sobre todo en esta generación que pasó la pandemia, que fue ahí en ese momento más o menos empezó la adolescencia y ahora. ¿Y qué podemos pensar de eso? ¿Qué pensás de eso? Y la sobreestimulación trae ansiedad, genera ansiedad. Pero vos fíjate que ahí vamos a decir, ¿no?, la parte positiva también. Por ejemplo, los videojuegos muchas veces son funcionales, ¿no?, a que el adolescente que tiene algunos rasgos particulares en su personalidad, como la tenemos todos, es una forma, digamos, que se relacione con otros, ¿no?, en un contexto de juego, ¿no?, porque, digamos, muchos juegos son violentos, son destructivos, otros juegos son de construcción, ¿no? Entonces, en ese caso, a veces el videojuego regula la ansiedad del adolescente. Esto es interesante para pensarlo y creo que vale la pena detenerse, ¿no? En que no siempre, porque hablamos, bueno, esto que yo decía al comienzo, ¿no?, de cómo es la forma de esta intermitencia, ¿no?, que la publicidad que irrumpe, los colores y todo eso que es tan atractivo, pero al mismo tiempo es la manera en que muchos adolescentes encuentran para seguir en contacto, porque, digamos, la sociedad en sí, la sociabilidad está afectada. Ya no nos relacionamos tanto como en nuestra época, los chicos no se relacionan, ¿no? Que salíamos a la puerta y charlábamos con el vecino, a la plaza de la otra cuadra y nos reuníamos ahí. Bueno, hay otras formas y no siempre son dañinas, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Yo creo que siempre hay que estar atentos, esa sería la palabra. Y bueno, si hay algunas manifestaciones, como decíamos antes, en la alimentación, en el sueño, que bajen notablemente la sociabilidad, quizás son factores que puedan llevar a hacer una consulta. Claro, eso está buenísimo. Me parece que hay que quedarse con esto, ¿no?, de que estar atentos implica también invertir el tiempo. Vos dijiste recién, vivimos en un mundo en donde estamos todo el tiempo apurados, haciendo cosas. El smartphone, como dijiste, hasta creo que es la función que menos usamos es llamar al otro. De hecho, hoy en día está mal visto si llamamos a alguien sin decirle, hola, ¿puedo llamarte? Digamos, hay toda una diferencia a lo que es inmediato de la presencia del otro también en el WhatsApp o, bueno, en el medio que uno use, pero también es inmediato. Bueno, ahora que decís esto, sí. Las nuevas, no hay que perder de vista que las nuevas tecnologías son una fuente de satisfacción inmediata, justamente, ¿no? Para el adolescente que muchas veces se frustra. Y esto me había quedado algo por decir, cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial, y esto que yo te hablaba, que es un interlocutor condescendiente. Sí. Bueno, la inteligencia, el adolescente, ¿esto qué hace? Que el adolescente no se frustre suficientemente, ¿no?
¿qué quiero decir? Que una cuota de frustración, esto como psicóloga vos también obviamente lo sabés, es importantísimo Eso para el me desarrollo emocional. me Y parece no espectacular eso. ¿Lo puedes explicar qué es que sería que se frustre un adolescente para que por ahí los psicólogos nos entienda bien lo que está diciendo? Porque realmente es muy importante y lo que vemos todo el tiempo es esta falta digamos, de aproximamiento a esta frustración, bueno, de bancársela, digamos, el término. Exacto, poder tolerar la frustración, porque justamente es la etapa donde caen los ideales, ¿no es cierto? O sea, los padres eran todo para el niño, en ese momento el adolescente empieza a verlo más reales y entonces surgen, ¿no? Esta intolerancia hacia el adulto y está bien que eso suceda. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? No permite muchas veces que surja el conflicto. Y el conflicto es constitutivo en la relación entre el adolescente y los padres. Entonces esto dicen todo que sí, imagínate. Exacto. Todo que sí. Bueno, ahí lo veo a Guille, que capaz que tiene algún mensaje para nosotras, Elisa, capaz que para vos. Sí, Elisa, Carla, hay muchos mensajes, muy interesante el tema, nos comentan, y hay algunas consultas o apreciaciones. Por aquí Silvia cuenta que a una amiga le pedían sus hijos que jugara con ellos en esta cuestión que hablaban de los videojuegos. Ella los rechazó y le dijo algo así como, no, esas cosas son una pérdida de tiempo. ¿Qué se puede hacer para poder compartir este mundo digital de nuestros hijos y nietos? Nos pregunta Silvia. ¿Querés, Eli? Lo peor que podemos hacer es constituirnos en enemigos de la tecnología, digamos. Nosotros tenemos que acompañar el crecimiento y hoy por hoy las pantallas forman parte del desarrollo emocional, digamos. O sea, por más que nosotros no le permitiésemos a nuestros hijos consumir en las pantallas, la educación, todo está atravesado por las pantallas. Entonces tenemos que acompañar, y más si hay una demanda de un hijo, acercarnos, interesarnos, saber de qué se trata, porque es como, creo que antes te lo decía, ¿no? Hay muchas cosas que como adultos tenemos que aprender. Sí, está buenísimo. Yo también lo que me propongo es por ahí un intercambio también. Bueno, juego un rato con vos este videojuego, después conmigo leo un libro, o juguemos a la generala, o dibujemos, o vamos al parque para tirar una pelota. Entonces, ir buscando acuerdos. Digamos, nada va a ser como nosotros querramos enteramente, pero tampoco nada tiene que ser todo lo que ellos quieran. Entonces, me parece que hay que ir buscando acuerdos, y comparto con él lo que dice Eli, que lo peor que podemos decir es que es una pérdida de tiempo, porque es la forma que realmente tienen muchos adolescentes, y la mayoría, una parte es esa, pero muchos es todo, de entretenerse, de relacionarse con los demás, de buscar información. Hay una ganancia. Hay una ganancia, o sea, no lo podemos ver solo como algo negativo, ni mucho menos pensar que es algo, digamos, que hay una pasividad, porque el adolescente está activamente, ¿no?, conectado, aunque a veces lo vemos así como que no está haciendo nada y metido con sus auriculares, sí. Está activo en esas horas, ese tiempo. Otra consulta más que destacamos, por aquí Patricia dice, los niños no solo necesitan reglas, necesitan presencia. Si los adultos se desconectan o desestiman el mundo online, entonces hay una brecha amplia. Y si no, podemos reflexionar sobre nuestras propias vidas digitales, dice Patricia, y la pregunta, ¿cómo podemos esperar que confíen en nosotros con las suyas? De las vidas digitales. Muy buena pregunta. Me gustó mucho. Gracias por la reflexión. Eli, ¿querés contestarle? Eso es un tema importante, el de la confianza, ¿no es cierto? Porque, bueno, justamente es lo que decíamos antes, a veces estos son recursos que encuentran los adolescentes cuando sienten que los padres no confían en él, ¿no? Es como la adolescencia es reafirmar la identidad, ese es el momento. Entonces, me parece que hay que confiar en que hay que
brindarle al adolescente esa cuota de confianza, no perder de vista los límites, que son importantes, como decía esta oyente, pero tenemos que conocer de qué se trata, y confiar en que ellos también tienen que lograr esa autonomía, ¿no? Totalmente. Voy con una más, la última por aquí, después ahí va a haber para Patricia, seguir debatiendo. Silvia, gracias. Por aquí, bueno, la productora Estela Roque, a través de Libros de Papel, pregunta, ¿qué consejos pueden dar a los padres para este tema de las pantallas con los niños? Bueno, un poco ya lo venimos comentando, ¿no? Los consejos, presencia, me parece, ¿no? Que es algo que a veces todo remoto, y la presencia, el intentar dialogar. No importa que el adolescente nos conteste con monosílabos, suele ser un poco agotador escuchar, ¿no? No sé, después te digo, cállate, ¿no? No entendés. No importa, al adolescente le llega nuestro interés, ¿no? O sea, entonces si nosotros pasamos y le preguntamos de qué se trata este videojuego, che, ¿cómo es esto de la inteligencia artificial? ¿Me mostrás? Juntos, bueno, como no ser intrusivo, ¿no? Pero sí confiar que ellos tienen un saber que nosotros no tenemos. Me parece, estoy re de acuerdo. Y yo pienso también que hay que dar tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo a nuestros hijos, o si son alumnos, o sobrinos, no importa, la relación que tengamos con los adolescentes, me parece que por también dar tiempo, respetar, ¿no? Respetar que esa es una parte de la vida de ellos. Es una parte que nosotros quizás no entendemos, no compartimos, no nos interesa, como dijo la oyente anterior, pero también se construyen puentes de esta manera, ¿no? Y es ahí donde podemos intervenir y estar más atentos, y como dijiste vos varias veces, es como prestar atención, monitorear, estar en ese lugar, ¿no? Como dijo Lisa. Entonces me parece que eso es lo importante. Así que gracias por los mensajes. Bueno, yo creo que ya estamos llegando, yo me quedaría hablando un montón, se pasa siempre este programa muy rápido, pero cada vez hablamos como una hora ya, Elisa, así que te tengo que despedir, porque ya viene el próximo programa de GDS, pero la verdad que te agradecemos un montón, fuiste muy clara con todos los conceptos, es muy interesante hablar con vos, y bueno, espero que te hayas sentido cómoda, y muchísimas gracias por tu tiempo. Así que muchas gracias a vos, la verdad que es lindo ponerse a revisar, ¿no? Algunas cosas que a veces están dadas por sentado y que es preciso volver, hacernos preguntas, así que está muy piola hablar de estas cosas. Bueno, gracias Elisa, bueno, y gracias a todos ahí, gracias a Guillermo, gracias a Estela, gracias a todos los que escucharon y los que nos escuchan después. Les volvemos a repetir que nos dejen comentarios, qué programas quieren que hagamos, qué temas les interesan. Si hay alguna consulta, busquen a la Elisa en las redes, también al programa, a mí. Si tienen alguna consulta puntual, nos pueden mandar un DM, charlamos. La idea es abrir un diálogo. No tenemos todas las respuestas, obviamente que no las tenemos, pero sí hay que empezar a pensar en estos temas desde una perspectiva con rigor, ¿no? Digamos, no estamos hablando por hablar. Estamos hablando con una especialista que sabe el tema y que nos hace preguntas, y esto es lo que queremos en este programa lograr, así que Eli, si quieren alguna bibliografía sugerida sobre el tema, me pueden buscar en Instagram y escribirme por ahí también. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos el miércoles que viene a la audiencia. Gracias Guillermo, gracias Estela, y bueno, y gracias a todos. Un besote y gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Silencio que me calle, somos brillo en la grieta, somos red, somos verdad, Kintsugi del alma, volviendo a empezar, dorada cicatriz, testigo de lo vivido.
GDS, siempre en movimiento. La radio número 1, la que vos elegís. GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.